Las palabras de Vanessa resonaron en la oficina del notario como un eco que me golpeó directo en el pecho. Firma de una vez, viejo inútil. Ya no sirves para nada, y esta casa es lo mínimo que nos debes después de todo lo que hemos aguantado tenerte cerca. Yo estaba sentado ahí, con el bolígrafo temblando en mi mano, mirando esos papeles que supuestamente transferirían mi única propiedad restante, mi pequeña casa de 2 habitaciones, a nombre de mi hijo Andrés, y esta mujer que me miraba con una sonrisa de desprecio tan fría que me heló la sangre. Me quedé ahí sentado en esa silla de cuero marrón, sintiendo el peso de mis 67 años como nunca antes lo había sentido. La oficina del notario Ramírez estaba en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pared antiguo y la respiración ansiosa de Vanessa, quien tamborileaba sus uñas perfectamente arregladas sobre la mesa de caoba. Mi hijo Andrés estaba a su lado, evitando mi mirada, con los ojos fijos en el suelo como si las baldosas blancas fueran lo más interesante del mundo. Sentí una mezcla de rabia y tristeza que me apretaba la garganta, pero mantuve la calma. Después de 4 años y 7 meses de humillaciones, después de haberles dado 18.500.000 pesos de mi vida entera, después de vender la empresa de construcción que me tomó 30 años construir, había llegado a este momento. Señor Mendoza, ¿está seguro de proceder con esta transferencia?, preguntó el notario Ramírez, un hombre de unos 50 años con lentes redondos que me miraba con una mezcla de curiosidad y preocupación profesional. Vanessa se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esa codicia que yo había aprendido a reconocer tan bien durante estos años terribles. Por supuesto que está seguro, interrumpió ella con voz aguda y exigente. Ya lo hemos hablado 1000 veces. Roberto sabe que es lo justo. Él ya está viejo, vive solo, no necesita una casa tan grande. Nosotros tenemos un hijo, necesitamos espacio, necesitamos seguridad. Es lo mínimo que puede hacer después de todo. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de América Latina nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia que cambió mi vida para siempre. Miré a mi hijo Andrés, buscando alguna señal del niño que yo había criado, del joven que solía abrazarme y llamarme su héroe. Pero él seguía con la mirada baja, sus manos entrelazadas sobre la mesa, completamente dominado por esta mujer que había convertido mi vida en un infierno. Respiré profundo, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Tenía el bolígrafo en la mano, y Vanessa extendió su mano con impaciencia, esperando que firmara mi sentencia. «Vamos, Roberto», dijo ella con ese tono condescendiente que usaba siempre conmigo, como si yo fuera un niño tonto. «No tenemos todo el día. Algunos de nosotros tenemos vidas importantes que atender». El notario Ramírez me miró directamente a los ojos, y yo le devolví la mirada con una calma que no sabía que todavía tenía dentro de mí. Asentí lentamente con la cabeza. Pero, ¿cómo había llegado a ese punto? ¿Qué había pasado para que mi propio hijo me tratara así? ¿Qué había hecho yo para merecer que la mujer de mi hijo me mirara como si fuera basura? Lo que descubrirás a continuación te dejará sin palabras. Hace 4 años y 7 meses, yo era un hombre completamente diferente. Tenía mi empresa de construcción, Mendoza e Hijos, que había construido ladrillo por ladrillo durante 30 años de trabajo duro y honesto. Vivía en una casa de 3 pisos en el barrio Los Robles, con jardín amplio donde mi difunta esposa Elena había cultivado rosas rojas que perfumaban todo el vecindario. Tenía ahorros en el banco, respeto en mi comunidad y, lo más importante, tenía esperanza en el futuro de mi único hijo Andrés. Todo cambió el día que Andrés llegó a mi casa con Vanessa colgada de su brazo, y esa sonrisa que yo entonces confundí con felicidad, pero que ahora sé era simple codicia. «Papá, tengo noticias increíbles», me dijo Andrés con los ojos brillando de emoción. «Vanessa y yo nos vamos a casar, y además, encontré la oportunidad de mi vida. Puedo abrir mi propia empresa de importaciones. Es un negocio seguro, papá. Voy a ser exitoso como tú». Yo acababa de perder a mi Elena hacía 6 meses.
El cáncer se la había llevado después de 2 años de lucha, y yo todavía dormía en el sofá de la sala, porque nuestra cama me parecía demasiado grande y vacía sin ella. Mi hijo era todo lo que me quedaba en este mundo, y cuando me miró con esos ojos llenos de ilusión, yo no pude negarle nada. «¿Cuánto necesitas, hijo?», le pregunté, y Vanessa se inclinó hacia adelante en el sofá, sus ojos calculadores fijos en mí. «Necesitamos 18.500.000 pesos, papá», dijo Andrés con voz temblorosa. «Sé que es mucho, pero es para el depósito del local comercial, el inventario inicial, los permisos, y también para comprar una casa. Vanessa está embarazada, papá. Vamos a darte un nieto. Necesitamos empezar bien nuestra familia. 18.500.000 pesos. Esa cifra representaba todo lo que yo había construido en mi vida. Mi empresa valía aproximadamente 14 millones, mi casa grande unos 5 millones, y tenía 2 millones en ahorros. Tendría que venderlo todo, absolutamente todo, para darle ese dinero a mi hijo. Me quedé mirando por la ventana de mi sala, viendo las rosas rojas de Elena moviéndose con el viento, y sentí que ella me susurraba al oído: «Dale a nuestro hijo su oportunidad». «Está bien», dije finalmente. «Voy a vender la empresa y la casa. Les daré el dinero». Andrés se levantó de un salto y me abrazó con fuerza. «Gracias, papá. Te prometo que te lo voy a devolver todo. Serás socio de mi empresa. Vivirás con nosotros en la casa nueva. Serás parte de todo. Eres el mejor padre del mundo». Vanessa sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos como el hielo. Los siguientes 3 meses fueron un torbellino. Vendí Mendoza e Hijos a una empresa más grande por 14.200.000 pesos. Vendí mi casa de Los Robles por 5.300.000 pesos. Saqué mis ahorros completos del banco, 1.980.000 pesos. En total, reuní 21.480.000 pesos. Le di a Andrés los 18.500.000 pesos que necesitaba, y con el resto, compré una casita modesta de 2 habitaciones en el barrio San Rafael, pensando que sería temporal hasta que el negocio de mi hijo despegara y yo pudiera vivir con ellos como habíamos acordado. Recuerdo el día que les entregué el cheque certificado por 18.500.000 pesos. Estábamos en mi casa nueva, sentados en la mesa de cocina de formica blanca que había comprado en una tienda de segunda mano. Andrés tomó el cheque con manos temblorosas y vi lágrimas en sus ojos. «No te voy a defraudar, papá», me dijo con voz quebrada. «Este dinero va a multiplicarse. En 5 años te voy a devolver el doble. Te lo juro por la memoria de mamá». Vanessa tomó el cheque de sus manos y lo guardó rápidamente en su bolso de diseñador. «Sí, claro, Roberto. Serás parte de todo. Eres familia». Mi vida anterior había sido tan diferente. Elena y yo habíamos sido felices durante 38 años de matrimonio. Ella era maestra de primaria, yo era constructor, y juntos habíamos criado a Andrés con amor y valores sólidos. Los domingos hacíamos carne asada en el jardín, y Andrés invitaba a sus amigos de la universidad. Elena cantaba mientras preparaba ensalada en la cocina, y yo me sentía el hombre más rico del mundo aunque mi cuenta bancaria todavía estuviera creciendo. Cuando Andrés se graduó de Administración de Empresas, lloré de orgullo. «Algún día vas a dirigir Mendoza e Hijos», le dije. «La empresa será tuya, hijo. Todo esto será tuyo». Pero Andrés había conocido a Vanessa en su último año de universidad, y lentamente empecé a notar cambios en mi hijo. Ella venía de una familia de dinero. Su padre era dueño de varias gasolineras, y ella estaba acostumbrada a un estilo de vida que nosotros, siendo honestos trabajadores de clase media, no podíamos ofrecer. Andrés empezó a hablar diferente, a vestirse diferente, a mirar su futuro en Mendoza e Hijos como algo demasiado pequeño para sus ambiciones. Elena lo notó antes que yo. «Esa muchacha no es buena para nuestro hijo», me dijo una noche, 6 meses antes de que el cáncer la diagnosticaran. «Míralo, Roberto, ya no es el mismo. Solo habla de dinero, de lujos, de impresionar a la familia de ella. ¿Dónde está el niño que quería ser como su papá?» Yo le resté importancia. «Es joven, mi amor.
Todos los jóvenes pasan por esa etapa. Ya madurará. Pero Elena tenía razón, como siempre. Los primeros signos de que algo estaba mal llegaron apenas 2 meses después de que les di el dinero. Andrés me llamó un martes por la tarde. Su voz sonaba urgente y preocupada. Papá, necesito un favor enorme. Tuvimos una emergencia con el negocio. Hay un pago de permisos que no habíamos considerado. Necesito 340,000 pesos prestados. Solo por 2 semanas, te juro. El dinero de los primeros clientes ya está confirmado. Yo acababa de cobrar mi pensión de la venta de la empresa, y aunque 340,000 pesos era mucho dinero para mí ahora, no podía negarle ayuda a mi hijo. Está bien, hijo. Te los transfiero hoy mismo. Gracias, papá. Te los devuelvo en 2 semanas sin falta. Te lo prometo. Pasaron 2 semanas, luego 1 mes, luego 2 meses. Cuando le pregunté por el dinero, Andrés parecía molesto. Papá, por favor, el negocio está en fase de crecimiento. ¿De verdad me vas a cobrar? Soy tu hijo, no un cliente del banco. Eso debió ser mi primera señal de alarma, pero yo lo dejé pasar. La segunda señal llegó 3 meses después de darles el dinero grande. Vanessa y Andrés habían comprado una casa hermosa en el exclusivo barrio Puerta de Hierro, con 5 habitaciones, piscina, jardín enorme. Yo había ayudado a pagar esa casa con mi sacrificio, y naturalmente asumí que podría visitarlos cuando quisiera, especialmente porque Vanessa estaba embarazada de mi nieto. Un sábado por la tarde, decidí pasar sin avisar. Quería sorprenderlos con unas herramientas nuevas que había comprado para Andrés. Cuando toqué el timbre de la reja eléctrica de su casa, Vanessa contestó por el intercomunicador. «Roberto, ¿qué haces aquí?» Su voz sonaba molesta, no sorprendida o feliz. «Vine a visitarlos, hija. Traje unas cosas para Andrés». Hubo un silencio largo. «Roberto, no puedes venir así sin avisar. Tenemos invitados. Esto es muy incómodo. Deberías llamar antes». «Pero soy el papá de Andrés. Pensé que podía. Mira, hoy no es buen momento. Ya te llamaremos para coordinar». Y cortó la comunicación. Me quedé parado frente a esa reja de hierro negro, mirando la casa que yo había ayudado a comprar, sintiendo por primera vez que algo estaba profundamente mal. Volví a mi casita en San Rafael con las herramientas todavía en el asiento del pasajero de mi camioneta vieja, sintiendo un vacío en el pecho que no podía explicar. La tercera señal fue aún más dolorosa. 4 meses después de entregarles el dinero, Vanessa empezó a hacer comentarios extraños cada vez que nos veíamos. Un domingo que Andrés me invitó a comer, ella arrugó la nariz cuando me acerqué a saludarla. «Roberto, ¿usaste colonia hoy?», preguntó con tono crítico. «No, hija». «¿Por qué?». «Es que hueles a, no sé, a viejo. Tal vez deberías ducharte más seguido». Y se alejó hacia la cocina, dejándome parado en la entrada de su casa, sintiéndome humillado y confundido. Andrés estaba cerca, pero no dijo nada. Simplemente desvió la mirada, como haría tantas veces más en los años siguientes. Pensaba que eso era solo el comienzo de un malentendido temporal. No tenía idea de que la verdadera pesadilla apenas estaba por comenzar, y que lo que vendría después me rompería el corazón de formas que nunca imaginé posibles. El verdadero infierno comenzó 6 meses después de entregarles los 18,500,000 pesos. Mi nieto Santiago había nacido hacía 3 meses, y yo moría por verlo cada día, pero las visitas se habían vuelto cada vez más espaciadas y más incómodas. Cada vez que llamaba para preguntar si podía ir, Vanessa tenía una excusa diferente, que el bebé estaba durmiendo, que tenían planes, que ella estaba cansada, que no era buen momento. Un viernes por la tarde, decidí pasar nuevamente sin avisar. Necesitaba ver a mi nieto. Llevaba 1 mes sin poder visitarlos, y mi corazón de abuelo no aguantaba más. Cuando llegué a la reja de su casa, pude escuchar música y risas. Había varios autos estacionados en la entrada. Toqué el timbre, y esta vez Andrés contestó. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Vine a ver a mi nieto, hijo». «Hace 1 mes que no lo veo». Otro silencio incómodo. «Papá, tenemos invitados. Es una reunión importante de negocios con clientes potenciales. No es buen momento. Pero solo quiero saludar a Santiago». 5 minutos, hijo, por favor. Escuché la voz de Vanessa al fondo.
¿Es tu papá? Dile que no puede entrar. Los Martínez están aquí y ya sabes cómo es Roberto. Apesta a viejo y va vestido como indigente. Nos va a hacer quedar mal. Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Andrés no dijo nada para defenderme. Papá, mejor vienes otro día. Te llamo mañana y coordinamos. Me quedé ahí parado, al otro lado de esa reja, escuchando las risas y la música de su fiesta, sabiendo que mi propio hijo me había cerrado la puerta porque su esposa pensaba que yo era una vergüenza. Volví a mi camioneta con lágrimas en los ojos, sintiéndome más solo de lo que me había sentido incluso cuando perdí a Elena. Pasaron 2 meses más antes de que me permitieran ver a Santiago otra vez. Cuando finalmente lo hice, fue una visita breve y tensa en la sala de su casa, con Vanessa supervisando cada movimiento mío como si yo fuera un criminal peligroso. La siguiente humillación fue aún peor. Santiago cumplió 1 año en marzo, y yo esperaba ansiosamente la invitación a su fiesta de cumpleaños. Llamé a Andrés una semana antes para preguntarle los detalles. Ah, papá, sobre eso. Su voz sonaba incómoda. Vanessa decidió hacer algo íntimo. Solo familia cercana y amigos. Ya sabes cómo es con el bebé. No queremos que se estrese con mucha gente. Pero yo soy su abuelo, hijo. Soy familia cercana. Sí, claro, papá. Pero es que, mira, mejor hablamos después. Tengo que colgar. El día del cumpleaños de Santiago, me quedé en mi casa esperando una llamada que nunca llegó. Por la noche, revisando Facebook, vi las fotos. Había al menos 80 personas en esa fiesta íntima. Había inflables gigantes, payasos, una mesa de dulces enorme, un pastel de 3 pisos. Vi a los padres de Vanessa cargando a Santiago. Vi a toda su familia extendida. Vi a los tíos, primos, amigos. Vi a todo el mundo excepto a mí. Me quedé mirando esas fotos en la pantalla de mi teléfono, sentado en mi sofá viejo de mi casita, sintiendo un dolor en el pecho que no era físico pero que dolía más que cualquier golpe. Había dado 18.500.000 pesos para asegurar el futuro de mi hijo y mi nieto. Había vendido mi vida entera, y ni siquiera merecía estar en el cumpleaños de mi único nieto. Pero las humillaciones no terminaron ahí. Apenas estaban comenzando a escalar. 2 meses después del cumpleaños, Andrés me invitó a comer en un restaurante. Me emocioné pensando que finalmente íbamos a reconectar como padre e hijo. Llegué al restaurante El Mirador, un lugar bonito en el centro de la ciudad, y encontré a Andrés ya sentado en una mesa cerca de la ventana. Venía solo, sin Vanessa, y eso me dio esperanza. «Hola, papá», me saludó sin levantarse, sin abrazarme. «Hijo, qué alegría verte». Me senté frente a él, notando que se veía cansado, con ojeras profundas. «¿Cómo está mi nieto?» «Bien. Mira, papá, necesito hablar contigo sobre algo importante». Mi corazón se aceleró. «Claro, hijo, lo que necesites». Andrés respiró profundo y me miró directamente a los ojos. «Papá, necesito que entiendas algo. El dinero que nos diste, esos 18.500.000 pesos, eso no fue un regalo, fue tu obligación como padre. Vanessa y yo hemos estado hablando, y ella me hizo ver las cosas con claridad. Tú nos debías eso. Tú trabajaste toda tu vida, y ¿para qué? ¿Para quedarte con todo? No. Ese dinero era nuestro por derecho. Era la herencia que debías darnos». Me quedé paralizado sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Obligación? Hijo, yo te di todo lo que tenía porque te amo. Vendí mi empresa, vendí mi casa. Sí, y era lo correcto. Me interrumpió con voz dura. Eras un viejo egoísta viviendo en una casa enorme, mientras tu hijo luchaba por salir adelante. ¿Sabes cuánto nos costó el parto de Santiago? 280.000 pesos. ¿Sabes cuánto gastamos en muebles para la casa? 1.200.000. ¿Sabes cuánto cuesta mantener nuestro estilo de vida? Todo eso salió del dinero que tú nos debías. Pero Andrés, tú me dijiste que era para tu negocio. Y lo fue. El negocio de construir nuestra vida. Mira, papá, te lo voy a decir claro. Ya no vengas tanto a la casa. Vanessa se estresa cuando apareces. Santiago llora cuando lo cargas porque hueles raro. Nosotros tenemos nuestra vida, y tú tienes la tuya. Es mejor así.
Las palabras de mi hijo me destruyeron más que cualquier cosa que Vanessa pudiera haber dicho. Esto venía de Andrés, de mi propio hijo, del niño que yo había cargado en mis hombros, al que le había enseñado a andar en bicicleta, al que había consolado cuando tuvo su primera decepción amorosa. Hijo, por favor. Mi voz se quebró. No digas eso. Eres todo lo que me queda. Papá, ya basta con el drama. Andrés se levantó de la mesa. Yo pago la cuenta, nos vemos cuando sea necesario. Se fue del restaurante dejándome sentado ahí solo, con lágrimas cayendo por mis mejillas mientras los otros comensales me miraban con lástima. El mesero se acercó tímidamente y me preguntó si estaba bien. No pude responder, pero incluso después de eso, yo seguía tratando de mantener contacto. Seguía llamando, seguía enviando mensajes, seguía siendo el padre desesperado tratando de recuperar a su hijo. 3 meses después, descubrí algo que me hizo ver la verdadera magnitud de lo que estaba sucediendo. Yo había agregado a Andrés como usuario autorizado en mi tarjeta de crédito años atrás, cuando él estaba en la universidad, para emergencias. Nunca la había cancelado. Un día, revisando mi estado de cuenta, vi movimientos que no reconocía, gastos enormes que yo no había hecho. Llamé al banco y pedí el detalle completo de los últimos 6 meses. Lo que descubrí me dejó sin aire. En el spa Lujo Divino, 320,000 pesos en tratamientos faciales, masajes, manicuras. En la boutique Eleganza, 470,000 pesos en ropa de diseñador. En el salón de belleza Prestige, 190,000 pesos en tintes, cortes, tratamientos. En restaurantes caros, 240,000 pesos en cenas que yo nunca había comido. En total, en solo 6 meses, habían gastado 890,000 pesos de mi tarjeta de crédito. 890,000 pesos que yo estaba pagando con mi pensión modesta de 63,000 pesos mensuales, metiéndome en deudas, comiendo arroz y frijoles para poder cubrir esos pagos mínimos. Llamé a Andrés inmediatamente, temblando de rabia y dolor. Hijo, ¿por qué Vanessa está gastando casi 1,000,000 de pesos en mi tarjeta de crédito? Ah, eso. Su voz sonaba casual, sin ninguna vergüenza. Sí, necesitábamos algunas cosas. Tú tienes esa tarjeta y no la usas. Pensamos que no te importaría, que no me importaría. Andrés, yo vivo con una pensión. No puedo pagar esto. Bueno, papá, entonces cancela la tarjeta si tanto te molesta. Nosotros ya encontraremos la forma. Siempre lo hacemos. Y colgó. Yo me quedé ahí sentado en mi cocina, mirando el estado de cuenta, haciendo cálculos mentales. Había vendido mi empresa de 14,200,000 pesos. Había vendido mi casa de 5,300,000 pesos. Les había dado 18,500,000 pesos. Luego los 340,000 pesos prestados, que nunca me devolvieron. Ahora estos 890,000 pesos en gastos de tarjeta. Y todavía había más. Supe después, por una prima de Vanessa que me tenía lástima, que yo también había pagado su boda de 1,200,000 pesos, el viaje de luna de miel a Europa de 700,000 pesos, y las cuotas del BMW blanco de Vanessa de 450,000 pesos al año durante 2 años. Empecé a sumar todo en un cuaderno. La cifra total me dejó sin palabras. 24,880,000 pesos. Casi 25 millones de pesos de mi vida, de mi trabajo, de mi sudor de 30 años, se habían evaporado en menos de 5 años. Y yo vivía en una casita modesta con goteras en el techo, comiendo arroz con huevo 3 veces por semana. Pero la humillación máxima, la que finalmente rompió algo dentro de mí, llegó en diciembre de ese año, durante la cena de Navidad. Vanessa había decidido, sorprendentemente, invitarme a su casa para la cena familiar. Yo llegué con ilusión, pensando que tal vez las cosas iban a mejorar. Llevaba regalos modestos para Santiago, unos cochecitos de juguete que había comprado en una tienda de descuento, gastando lo poco que me quedaba después de pagar las deudas de la tarjeta. La casa estaba llena de gente, los padres de Vanessa, sus hermanos, sus tíos, primos. Había una cena elaborada con pavo, pierna de cerdo, ensaladas, postres caros. Había regalos envueltos en papel brillante apilados bajo un árbol de Navidad gigante.
Había champán francés en copas de cristal. Yo me senté en una esquina de la sala, sintiéndome fuera de lugar en mi camisa de poliéster vieja y mis zapatos gastados, mientras todos los demás vestían ropa cara y elegante. A mitad de la cena, la mamá de Vanessa, una mujer llamada Patricia con joyas caras colgando de su cuello, levantó su copa y propuso un brindis. «Quiero brindar por mi hija Vanessa y mi yerno Andrés», dijo con voz alta y alegre, «por su éxito, por su hermosa casa, por mi hermoso nieto Santiago. Ustedes han logrado todo esto con su esfuerzo y su inteligencia. Son un ejemplo para todos nosotros». Todos levantaron sus copas y brindaron. Nadie me miró. Nadie mencionó que yo había vendido mi vida entera para pagar esa casa, ese estilo de vida, esos lujos. Entonces Vanessa se levantó, ya un poco tomada del champán, y puso su mano en el hombro de Andrés. «Yo también quiero decir algo», anunció con voz fuerte. «Quiero agradecer a mi esposo por sacarme de la mediocridad, por darme esta vida hermosa. Y quiero decir», se volvió hacia mí, sus ojos brillando con malicia y alcohol, «el mejor regalo de Navidad que podríamos recibir sería que Roberto se muriera pronto y nos dejara la herencia sin tanto drama. Al menos así esa casita fea donde vive serviría para algo útil». El silencio cayó sobre la mesa como una bomba. Algunas personas se rieron incómodas. Otras miraron sus platos. Andrés no dijo nada. No me defendió. No le pidió a su esposa que se retractara. Yo me quedé ahí sentado, sintiendo cómo las palabras de Vanessa me atravesaban el pecho como balas. Me levanté lentamente de la mesa, mis piernas temblando, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. «Disculpen», logré decir con voz quebrada. «Necesito salir a tomar aire». Caminé hacia la puerta de entrada, sintiendo las miradas de todos clavadas en mi espalda. Nadie me siguió, nadie me detuvo. Salí a la calle fría de diciembre, subí a mi camioneta y manejé de vuelta a mi casita en San Rafael con lágrimas nublando mi visión. Pero algo había cambiado en ese momento. Algo se había roto dentro de mí, sí, pero también algo se había despertado. Una furia fría, calculada, que yo no sabía que podía sentir. Durante todo el camino a casa, mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas, una parte de mi cerebro estaba perfectamente clara, perfectamente calmada, haciendo planes. Llegué a mi casa, entré a mi estudio pequeño y saqué una caja de metal que guardaba bajo mi escritorio. Dentro de esa caja estaban todos los documentos que había guardado meticulosamente durante estos 5 años. Recibos, transferencias bancarias, estados de cuenta, correos electrónicos, mensajes de texto donde Andrés me pedía dinero prometiendo devolverlo, fotos de cheques, contratos firmados donde ellos reconocían las deudas. Yo había sido constructor durante 30 años. Sabía la importancia de tener todo documentado. Incluso en mi dolor, incluso en mi desesperación por ayudar a mi hijo, había guardado cada papel, cada prueba. Abrí mi laptop vieja y empecé a hacer una lista detallada de cada peso que les había dado y que nunca me habían devuelto. Los 340,000 pesos del préstamo inicial, los 890,000 de la tarjeta de crédito, los gastos de boda, 1,200,000, la luna de miel, 700,000, el BMW, 900,000 en total, los regalos mensuales que me pedían, 50,000 pesos al mes durante 4 años, 2,400,000 pesos, las emergencias médicas de Santiago que supuestamente cubrí, 320,000. El total de dinero que me habían quitado además de los 18,500,000 iniciales era 6,340,000 pesos. 6,340,000 pesos que yo tenía documentados, con papeles firmados por Andrés donde reconocía que eran préstamos temporales. Miré el reloj, eran las 11 de la noche. Tomé mi teléfono y busqué el número de Patricia Ruiz, una abogada que había trabajado conmigo en algunos contratos de construcción años atrás. Dudé solo un segundo antes de marcar. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. La persona que había sido durante toda mi vida, el padre complaciente, el hombre que se dejaba pisotear por amor, desapareció.
Lo que hice a continuación cambió todo para siempre. Patricia Ruiz contestó al tercer timbrazo, su voz adormilada pero alerta. «Roberto, ¿estás bien?» Son las 11 de la noche. «Patricia, necesito tu ayuda», dije con voz sorprendentemente calmada. «Necesito demandar a mi hijo y a su esposa por los 6.340.000 pesos que me deben». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «Roberto, ¿estás seguro? Es tu hijo». Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Me levanté de mi silla, salí de mi casa y subí a mi camioneta. Mientras manejaba por las calles vacías de la ciudad, le conté todo a Patricia por el teléfono en altavoz. Le conté sobre los 18.500.000 pesos que les había dado. Le conté sobre las humillaciones. Le conté sobre lo que Vanessa había dicho en la cena de Navidad. Le conté sobre todos los préstamos documentados que nunca me devolvieron. «Tengo todo documentado», le dije mientras manejaba sin rumbo fijo. Cada transferencia, cada cheque, cada mensaje de texto donde Andrés promete devolverme el dinero. Tengo recibos firmados. Tengo correos electrónicos. Tengo estados de cuenta. Tengo todo, Patricia. «Roberto, si tienes toda esa documentación, tenemos un caso muy fuerte», respondió ella, ahora completamente despierta y en modo profesional. «Préstamos no pagados con promesas escritas de devolución son legalmente exigibles. Gastos no autorizados en tu tarjeta de crédito son fraude. Esto es serio». «¿Qué tan serio?» «Lo suficientemente serio como para embargar propiedades si no pagan». «Roberto, ¿estás seguro de que quieres llegar tan lejos?» Pensé en la sonrisa cruel de Vanessa. Pensé en mi hijo que no me defendió. Pensé en 5 años de humillaciones. Pensé en 25 millones de pesos de mi vida evaporados. Quiero llegar hasta donde sea necesario. «Está bien, ven a mi oficina mañana a primera hora. Trae toda la documentación. Vamos a revisar cada detalle». Esa noche no dormí. Me quedé sentado en mi cocina, organizando papeles, imprimiendo correos electrónicos, preparando la evidencia. A las 6 de la mañana ya estaba vestido y listo. A las 8 en punto estaba tocando la puerta de la oficina de Patricia en el centro de la ciudad. Pasamos 4 horas revisando todo. Patricia iba poniendo los documentos en orden cronológico, haciendo anotaciones, calculando intereses legales. «Roberto, esto es oro puro en términos legales», dijo finalmente, quitándose sus lentes y mirándome con una mezcla de admiración y tristeza. «Tienes aquí evidencia de 6.340.000 pesos en préstamos documentados no pagados. Cada uno tiene la firma de Andrés o transferencias desde cuentas a su nombre. Algunos tienen incluso términos de pago específicos que él no cumplió. ¿Qué podemos hacer? Podemos demandar por la cantidad completa más intereses legales. Con los intereses acumulados de estos años, estaríamos hablando de aproximadamente 7.200.000 pesos. Y podemos solicitar embargo preventivo de bienes». «¿Qué significa eso?» Patricia se inclinó hacia adelante, sus ojos serios. «Significa que si el juez aprueba nuestra solicitud, podemos congelar sus cuentas bancarias y poner un embargo sobre su casa hasta que paguen o lleguemos a un acuerdo. La casa que compraron vale aproximadamente 7.200.000 pesos según el registro público. Es exactamente lo que te deben con intereses». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Podría quitarles la casa? Si no pagan y ganamos el juicio, sí. La casa se subastaría para cubrir la deuda. «Roberto, ¿de verdad quieres hacer esto?» Cerré los ojos y vi la cara de Vanessa diciéndome que el mejor regalo de Navidad sería que yo me muriera. Vi a mi hijo mirando hacia otro lado mientras ella me humillaba. Vi 5 años de dolor y desprecio. «Sí, quiero hacer esto». «Está bien, hay otra cosa. Necesitamos una estrategia. Si simplemente los demandamos, ellos tendrán tiempo de esconder activos, de prepararse. Tengo una idea mejor, pero digamos que es poco ortodoxa. Dime». Patricia sonrió con una sonrisa que me dio esperanza por primera vez en años. «Vamos a tenderles una trampa. Tú vas a llamar a Andrés y le vas a decir que estás dispuesto a darles tu casa, que quieres hacer las paces, que quieres firmar la escritura de tu propiedad a su nombre como regalo. ¿Por qué haría eso? Porque los vamos a hacer venir a una notaría, y ahí, frente al notario, vamos a presentar toda la documentación de sus deudas.
Vamos a hacer que firmen un reconocimiento de deuda actualizado antes de que sepan lo que está pasando. Y una vez que firmen, tendremos todo lo que necesitamos para proceder legalmente con fuerza total. Era brillante, era cruel, era perfecto. Hagámoslo, dije sin dudar. Patricia sacó su teléfono. Conozco al notario Ramírez. Es un hombre honesto y discreto. Voy a coordinar con él. Tú llama a tu hijo hoy por la tarde y dile que quieres hacer las paces. Dile que estás viejo, que estás cansado de pelear, que quieres que tengan tu casa, que es tu manera de compensar todo. Volví a mi casa con un plan, con un propósito. Por primera vez en 5 años, yo tenía el control. A las 5 de la tarde llamé a Andrés. Mi corazón latía rápido, pero mantuve mi voz calmada y hasta un poco quebrada, como si estuviera derrotado. Hijo, soy yo. Papá, ¿qué pasa? Su voz sonaba cautelosa. Hijo, he estado pensando mucho desde la cena de Navidad. Tienes razón. Vanessa tiene razón. Yo soy un viejo que se aferra a cosas que ya no necesita. Quiero hacer las paces. Silencio del otro lado. ¿De qué estás hablando? Mi casa. Quiero dártela a ti y a Vanessa. Quiero firmar la escritura a su nombre. Es lo justo. Es lo que debía hacer desde el principio. Más silencio. Luego escuché la voz de Vanessa al fondo. ¿Qué quiere? ¿Por qué llama? Es papá, le dijo Andrés a ella, con la mano medio cubriendo el teléfono. Dice que quiere darnos su casa. ¿Qué? Escuché el grito agudo de Vanessa. Dame el teléfono. Dame el teléfono. Roberto. La voz de Vanessa sonaba diferente, casi dulce. ¿Es verdad lo que le dijiste a Andrés? Sí, hija. Quiero darles mi casa. Sé que la suya está un poco apretada ahora con Santiago creciendo. Yo no necesito tanto espacio. Puedo rentar un cuartito en algún lado. Ustedes merecen tener más. Roberto, eso es muy generoso de tu parte. Su voz goteaba miel falsa. ¿Cuándo podemos hacer esto? He hablado con un notario, el notario Ramírez en el centro. Pueden ir este viernes a las 10 de la mañana. Él tiene todo listo para hacer la transferencia. Por supuesto, ahí estaremos. Roberto, esto significa mucho, de verdad. Nos vemos el viernes entonces. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi cocina. Mis manos temblaban, no de miedo sino de anticipación. Patricia tenía razón. El anzuelo estaba puesto, y ellos lo habían mordido con desesperación. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Patricia y yo nos reunimos con el notario Ramírez 2 veces para coordinar cada detalle. Él entendía perfectamente lo que estábamos haciendo, y después de revisar la documentación, estuvo de acuerdo en ayudar. Señor Mendoza, me dijo el notario en nuestra segunda reunión, en mis 30 años como notario, he visto muchos casos de abuso familiar, pero esto es particularmente cruel. Tienen toda mi cooperación. El viernes por la mañana llegué a la notaría a las 9. Patricia ya estaba ahí, vestida con un traje azul marino, con su maletín lleno de documentos. El notario Ramírez nos recibió en su oficina privada. ¿Están listos?, preguntó. ¿Listos?, respondí sintiendo una calma extraña en mi pecho. A las 10 en punto exactas, escuché la recepcionista anunciar: el señor Andrés Mendoza y la señora Vanessa Torres han llegado. Que pasen, dijo el notario Ramírez. La puerta se abrió y entraron Andrés y Vanessa. Ella venía vestida con un vestido caro de color beige, tacones altos, su bolso de diseñador colgando de su brazo. Venía sonriendo, emocionada. Andrés venía detrás de ella, con traje gris, luciendo incómodo pero expectante. «Roberto», exclamó Vanessa con falsa alegría. «Qué bueno verte. Estamos tan emocionados por esto». «Hola, papá», dijo Andrés sin poder mirarme a los ojos directamente. «Siéntense, por favor», indicó el notario Ramírez, señalando las sillas frente a su escritorio. Patricia estaba sentada en una silla lateral, discreta, con su laptop abierta. Vanessa la miró con curiosidad, pero no preguntó quién era. «Bueno», comenzó el notario Ramírez con tono profesional. «Estamos aquí para proceder con la transferencia de propiedad del inmueble ubicado en calle Jacarandas 247, San Rafael, actualmente a nombre del señor Roberto Mendoza, hacia los señores Andrés Mendoza y Vanessa Torres. ¿Es correcto?» «Sí»,
dijo Vanessa rápidamente. Así es. Perfecto. Antes de proceder con la transferencia, hay algunos documentos previos que necesito que revisen y firmen. Es protocolo estándar de la notaría para transferencias entre familiares. El notario Ramírez sacó una carpeta gruesa y la puso sobre el escritorio. Vanessa se inclinó hacia adelante, ansiosa. Primero, continuó el notario con voz neutra, necesito que reconozcan todas las transacciones financieras previas entre el señor Roberto Mendoza y ustedes. Esto es para efectos fiscales y legales. Puso frente a ellos un documento de 5 páginas. Era la lista completa que Patricia había preparado. Cada préstamo, cada transferencia, cada gasto, todo detallado con fechas exactas y cantidades exactas. Andrés tomó el documento y empezó a leerlo. Vi cómo su cara pasaba de la confusión a la preocupación. Papá, ¿qué es esto? Es solo un reconocimiento de que te presté dinero, hijo. El notario necesita tenerlo documentado antes de la transferencia de la casa. ¿Pero por qué necesitamos firmar esto?, preguntó Vanessa, su voz ya no tan dulce. Es protocolo estándar, intervino el notario Ramírez con tono firme. Para transferencias de bienes entre familiares donde ha habido préstamos previos, necesitamos documentar que esos préstamos quedan condonados con la transferencia. De lo contrario, quedan como deudas activas que podrían generar problemas legales futuros. Era mentira. No era protocolo estándar, pero Vanessa y Andrés no lo sabían. Entonces, si firmamos esto, ¿las deudas quedan canceladas?, preguntó Andrés. Correcto, mintió el notario con cara seria. Todo queda saldado con la transferencia de la casa. Vanessa agarró el bolígrafo. Perfecto, firmemos y acabemos con esto. Espera, dijo Andrés todavía leyendo. Papá, aquí dice que te debemos 6.340.000 pesos. Eso no puede ser correcto. Hijo, son todos los préstamos que te hice en estos años. Pero no te preocupes. Con la casa todo queda perdonado. Pero la casa no vale 6.340.000 pesos. Vale como 2.500.000 a lo mucho. El notario Ramírez intervino. Eso es correcto. Pero hay una cláusula adicional aquí en la página 4. Donde el señor Roberto renuncia a la diferencia. Todo queda saldado con la transferencia de la propiedad. Andrés fue a la página 4. Efectivamente, había una cláusula que decía eso. Lo que él no sabía es que esa cláusula estaba condicionada a que la transferencia se completara, y la transferencia no iba a completarse. Está bien, dijo Andrés finalmente. Tiene sentido. Vanessa ya había firmado su parte. Andrés firmó también. Sus 3 firmas en las páginas marcadas por el notario. Excelente, dijo el notario Ramírez, recogiendo los documentos firmados y poniéndolos en un sobre. Ahora procedamos con la transferencia de la casa. Sacó otro documento. Este era la verdadera escritura de transferencia de mi casa. Puso el documento frente a mí. Señor Roberto, firme aquí, por favor. Tomé el bolígrafo. Miré a Vanessa. Ella me estaba sonriendo con esa sonrisa de codicia pura. Miré a Andrés. Él estaba mirando el documento como si fuera un boleto de lotería ganador. Sostuve el bolígrafo sobre la línea de firma, y entonces lo dejé caer sobre el escritorio. No voy a firmar, dije con voz clara y fuerte. ¿Qué? Vanessa casi gritó. ¿Qué dijiste? Dije que no voy a firmar la transferencia de mi casa. Vanessa se levantó de un salto, su cara roja de furia. Estás loco. Nos hiciste venir aquí, nos hiciste firmar esos papeles, y ahora dices que no vas a firmar. Exacto, dije, sintiendo una satisfacción profunda recorriéndome el cuerpo. Los hice firmar esos papeles. Los papeles donde reconocen que me deben 6.340.000 pesos. El color desapareció de la cara de Andrés. Papá, ¿qué acabas de hacer? Patricia se levantó de su silla y se acercó al escritorio, poniendo su tarjeta de presentación frente a ellos. Soy Patricia Ruiz, abogada del señor Roberto Mendoza. Lo que acaban de firmar es un reconocimiento legal de deuda por la cantidad de 6.340.000 pesos, firmado ante notario, lo cual lo hace completamente válido y ejecutable en corte. El señor Mendoza tiene 60 días para decidir si procede legalmente contra ustedes o no.
Esto es una trampa, gritó Vanessa. Es fraude, no es legal. Es completamente legal, dijo el notario Ramírez con voz firme. Ustedes leyeron el documento, ustedes lo firmaron voluntariamente. Nadie los obligó, nadie les mintió sobre el contenido. La cláusula de condonación estaba condicionada a la transferencia de la propiedad, y esa transferencia no se completó. La deuda permanece activa y reconocida. Andrés se había quedado pálido, sin poder hablar. Vanessa estaba temblando de rabia. No pueden hacernos esto, dijo ella con voz ahogada. Somos familia. Me levanté de mi silla, mirándola directamente a los ojos por primera vez en 5 años sin bajar la mirada, sin sentir vergüenza, sin sentir miedo. Tú dijiste en la cena de Navidad que el mejor regalo sería que yo me muriera y les dejara mi herencia. ¿Recuerdas, Vanessa? Lo dijiste frente a toda tu familia, frente a mi hijo, y él no te detuvo. Bueno, lamento decepcionarte, pero no voy a morirme pronto, y antes de morir, voy a recuperar cada peso que me quitaron. Papá, por favor. Andrés finalmente encontró su voz, quebrada y desesperada. No hagas esto. Soy tu hijo. Tú dejaste de ser mi hijo el día que permitiste que tu esposa me tratara como basura, el día que me dijiste que el dinero que te di era mi obligación, no mi amor, el día que me cerraste la puerta en la cara y me impediste ver a mi nieto. Roberto, Patricia me tocó el hombro suavemente. Es hora de irnos. Tomé mi copia de los documentos firmados y me dirigí hacia la puerta. Vanessa me bloqueó el paso, con lágrimas de rabia corriendo por su cara perfectamente maquillada. No puedes irte así. Vamos a pelear esto. Vamos a demostrar que nos obligaste a firmar. Inténtalo, dije con calma. Todo está grabado. Las cámaras de seguridad de esta notaría lo capturaron todo. El notario testificará que todo fue voluntario. Tienen exactamente 60 días para conseguir 6.340.000 pesos más intereses legales. O voy a proceder con el embargo de su casa y todo lo que poseen. Salí de la oficina del notario con Patricia a mi lado, dejando atrás los gritos de Vanessa y el silencio aturdido de Andrés. Cuando llegamos a la calle, el sol de mediodía me golpeó la cara y por primera vez en 5 años me sentí libre. ¿Cómo te sientes?, preguntó Patricia. Sonreí. Poderoso. Por primera vez en años me siento poderoso. Mi teléfono empezó a sonar antes de que llegáramos al carro. Era Andrés. No contesté. Siguió sonando. 10 llamadas, 15, 20. Dejé que sonara. Pensaban que era un viejo débil que se rendiría. No sabían con quién estaban tratando. Cuando descubrieron lo que realmente había hecho, ya era demasiado tarde para detenerme. Durante las siguientes 2 semanas, mi teléfono no dejó de sonar. Andrés me llamaba 5, 10, 15 veces al día. Vanessa enviaba mensajes de texto largos que alternaban entre súplicas desesperadas y amenazas furiosas. Los padres de Vanessa intentaron contactarme. Incluso primos lejanos que no había visto en años aparecieron de repente queriendo mediar en la situación. Yo no contesté ninguna llamada. No respondí ningún mensaje. Patricia me había aconsejado mantener silencio absoluto durante los primeros 15 días para dejar que la realidad de la situación se asentara en sus mentes. Déjalos sufrir un poco, me había dicho Patricia con una sonrisa. Déjalos que sientan el miedo. Ahora ellos son los que no pueden dormir por las noches. Y yo seguí su consejo, bloqueé sus números temporalmente y seguí con mi vida diaria, sintiendo una paz extraña que no había experimentado en años. Iba al mercado, cocinaba mis comidas simples, leía en las tardes, dormía profundamente por las noches. No más ansiedad, no más esperar llamadas que nunca llegaban, no más rogar por migajas de atención de mi propio hijo. Supe después, por mi prima Lucía, que trabajaba en el mismo edificio donde Andrés rentaba su oficina, que la situación en su casa era caótica. Vanessa había tenido varios ataques de pánico. Andrés había perdido 5 kilos en 2 semanas. Habían ido a 3 abogados diferentes buscando alguna manera de anular los documentos que habían firmado, y los 3 les habían dicho lo mismo. El reconocimiento de deuda era válido, legal y ejecutable. Roberto, me contó Lucía por teléfono una tarde,
Andrés se ve terrible. Tiene ojeras hasta el piso. Lo vi en el estacionamiento ayer discutiendo con Vanessa. Ella le gritaba que esto era su culpa, que él debió leer mejor los papeles, que por su estupidez iban a perder todo. Una parte pequeña de mí sintió pena por mi hijo, pero la parte más grande, la parte que había sido humillada durante 5 años, sintió satisfacción. Al día 17 después de la reunión en la notaría, decidí desbloquear sus números. Inmediatamente empezaron las llamadas. Esta vez, contesté. «Papá». La voz de Andrés sonaba quebrada, desesperada. «Por favor, necesito hablar contigo. Por favor, habla», dije con voz neutra sin emoción. «Papá, por favor, tienes que ayudarnos. No tenemos ese dinero. No podemos conseguir 6.340.000 pesos en 60 días. Es imposible. Debiste pensarlo antes de gastar 890.000 pesos de mi tarjeta de crédito en spas y ropa de diseñador. Lo sé, fue un error. Vanessa, ella se dejó llevar, pero papá, somos familia. No puedes hacernos esto. Yo también soy familia, Andrés. Y eso no te detuvo de humillarme durante 5 años. Perdóname, por favor, haré lo que sea. Venderemos cosas, pediremos préstamos, pero 60 días no es suficiente tiempo. No es mi problema. Es tu nieto, papá. ¿Vas a dejar que Santiago se quede sin casa? Esas palabras me golpearon, pero mantuve mi voz firme. No, voy a dejar que Santiago aprenda que las acciones tienen consecuencias y que su madre no puede tratar a las personas como basura sin pagar el precio. Por favor. Andrés estaba llorando ahora. Dame más tiempo. Dame 6 meses. 1 año. Lo que sea. Tienes 60 días desde la fecha de firma. Ya pasaron 17. Te quedan 43. Y colgué. 3 días después, Vanessa apareció en mi casa. Fue un sábado por la mañana. Escuché su auto estacionarse afuera, sus tacones altos golpeando el pavimento. Tocó la puerta con fuerza, desesperada. «Roberto, sé que estás ahí, abre la puerta». Me quedé sentado en mi sala tomando café, escuchándola gritar. «Por favor, necesito hablar contigo, Roberto». Después de 10 minutos de gritos, finalmente abrí la puerta. Vanessa se veía destrozada. Su cabello perfectamente arreglado estaba desordenado, su maquillaje corrido por las lágrimas. Había perdido esa arrogancia, esa altanería que siempre la caracterizaba. «Vanessa», dije con voz fría, «¿qué quieres? Por favor». Cayó de rodillas frente a mí, algo que nunca pensé que vería. «Por favor, perdónanos. Fue mi culpa, todo fue mi culpa. Yo influencié a Andrés. Yo lo convencí de tratarte mal. Yo gasté el dinero. Perdóname». La miré ahí arrodillada. Esta mujer que me había dicho que el mejor regalo de Navidad sería que yo me muriera. Sentí muchas cosas en ese momento. Rabia, satisfacción, tristeza, pero no sentí lástima. «Levántate, Vanessa. La dignidad no se recupera arrodillándose después de haberla perdido. Por favor», siguió llorando. «No nos quites la casa. Santiago es solo un niño. No merece esto. Santiago no merece tener una madre que enseña que está bien abusar de los ancianos. No merece crecer pensando que puede tratar a su abuelo como basura sin consecuencias. Cambiaré, te lo prometo. Seré mejor, seremos mejor. Tu palabra no vale nada, Vanessa. Tu palabra vale exactamente lo mismo que valía cuando prometiste que yo viviría con ustedes, o cuando prometiste que sería parte de la familia, o cuando prometiste que Santiago me conocería». Me di la vuelta para entrar a mi casa. «Tienes 40 días. Consigue el dinero o pierdes la casa». «Espera», gritó. «¿Y si te pagamos en partes? ¿Y si te damos 200.000 pesos cada mes?» «No me interesa. Quiero el total en 40 días. Eso es imposible. Debiste pensarlo antes». Cerré la puerta dejándola llorando en mi entrada. Me senté de nuevo en mi sofá, y aunque mi corazón latía rápido, me sentí en paz. No iba a ceder, no esta vez. Una semana después, los padres de Vanessa vinieron a visitarme. Don Carlos y doña Patricia Torres aparecieron en la tarde, vestidos elegantemente, con expresiones serias. «Roberto», dijo don Carlos cuando le abrí la puerta,
Necesitamos hablar como adultos civilizados. Los dejé pasar. Nos sentamos en mi pequeña sala, ellos en el sofá viejo, yo en mi sillón desgastado. Entendemos que nuestra hija se comportó mal contigo, comenzó doña Patricia con tono diplomático. Y reconocemos que Andrés debió defenderte, pero esta situación se ha salido de control. Eres un hombre razonable, Roberto. Siempre lo has sido. ¿A dónde quieren llegar? Queremos llegar a un acuerdo, dijo don Carlos, sacando una chequera de su saco. Te podemos ofrecer 800,000 pesos ahora mismo. Es una cantidad considerable. La tomamos de nuestros ahorros de retiro. Con eso podrías perdonar la deuda y todos seguimos adelante. 800,000 pesos. Ni siquiera el 15% de lo que me debían. No, dije simplemente. Roberto, sé razonable, insistió don Carlos. 800,000 pesos es mucho dinero. Es más de lo que mucha gente tiene en toda su vida. Ustedes tienen 3 gasolineras. Su patrimonio es de aproximadamente 30 millones de pesos. 800,000 es nada para ustedes. Si realmente quisieran ayudar a su hija, pagarían la deuda completa. Don Carlos se puso rojo. ¿Cómo sabes el valor de nuestro patrimonio? Hice mi investigación. Igual que ustedes hicieron la suya cuando Vanessa empezó a salir con mi hijo, y descubrieron que yo era un simple constructor. Ustedes nunca pensaron que yo era suficiente para su hija, ¿verdad? Por eso ella se sintió con derecho de tratarme como basura. Doña Patricia se levantó, ofendida. Esto es absurdo. Eres un hombre vengativo y cruel. Nuestra hija tiene razón sobre ti. Su hija dijo que el mejor regalo de Navidad sería que yo me muriera. ¿Ustedes escucharon eso? ¿La defendieron cuando dijo eso frente a toda la familia? Ambos se quedaron en silencio. Sálganse de mi casa, dije con voz firme, y díganle a su hija y a mi hijo que tienen 33 días para conseguir 6,340,000 pesos. Ni un peso menos. Se fueron furiosos, murmurando amenazas vacías sobre abogados y demandas. Los días siguieron pasando. 30 días restantes. 28, 25, 20. Con 20 días restantes, Andrés vino solo a mi casa. Llegó en la noche. Tocó suavemente la puerta. Cuando abrí, vi a mi hijo como nunca lo había visto. Completamente roto. Papá, dijo con voz débil. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar. Nos sentamos en silencio por varios minutos. Vendimos el BMW de Vanessa, dijo finalmente. Conseguimos 700,000 pesos. Vendimos las joyas de Vanessa, su ropa de diseñador, todo. Otros 400,000. Pedimos préstamos a todos nuestros conocidos. 1,200,000 más. Mis suegros nos dieron 1,000,000. En total tenemos 3,300,000 pesos. Era apenas la mitad de lo que debían. ¿Y la casa? Pregunté. Si vendemos la casa, quedamos en la calle. Santiago no tendría dónde vivir. Vanessa puede pedirle a sus padres que los dejen vivir con ellos. Su papá dijo que no, que esta es nuestra responsabilidad, que Vanessa hizo su cama y ahora tiene que acostarse en ella. Interesante. Hasta los padres de Vanessa la habían abandonado. Papá, Andrés me miró con ojos rojos. Te voy a decir la verdad que debí decirte hace años. Vanessa me controló desde que la conocí. Ella me hizo creer que tú eras el problema, que tú eras egoísta, que tú nos debías todo. Yo fui débil, fui un cobarde. Preferí complacer a mi esposa que honrar a mi padre. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Mamá estaría tan decepcionada de mí. Elena nos enseñó valores, nos enseñó amor, nos enseñó respeto, y yo lo olvidé todo. Cambié a mi padre por lujos y comodidades. Sentí un nudo en mi garganta, pero mantuve mi compostura. Lo siento, papá. Siento cada humillación. Siento cada palabra cruel. Siento haberte cerrado la puerta. Siento haber permitido que Vanessa te tratara así. Siento haber dicho que el dinero que nos diste era tu obligación. Nada de eso es verdad. Tú nos diste tu vida entera y nosotros la pisoteamos. ¿Por qué me dices esto ahora, Andrés? ¿Porque tienes miedo de perder tu casa? Sí, dijo honestamente. Sí, tengo miedo, pero también porque es verdad.
He tenido 20 días para pensar en todo lo que hicimos, en todo lo que te hicimos, y me da vergüenza. Me da vergüenza mirarme al espejo. ¿Vanessa sabe que estás aquí? Sí. Ella está furiosa. Dice que soy débil, que debo pelear esto legalmente, que debo. Se detuvo. ¿Que debe qué? Que debo esperar a que te mueras y olvidarme de esta deuda. Así que Vanessa no había cambiado nada. Seguía siendo la misma mujer cruel y calculadora. Andrés, tengo una propuesta para ti, dije después de un largo silencio. Pero es una propuesta que tienes que considerar muy cuidadosamente. Lo que sea, papá, lo que sea. Divórciate de Vanessa. Pelea por la custodia de Santiago. Demuéstrame que estás dispuesto a hacer lo correcto. Y yo perdonaré el 50% de la deuda. 3.170.000 pesos. Con el dinero que ya tienes, podrás pagar. El silencio llenó la habitación. Andrés me miró con ojos muy abiertos, procesando lo que acababa de decir. ¿Me estás pidiendo que deje a mi esposa? Te estoy dando la oportunidad de recuperar tu dignidad y de salvar a tu hijo de crecer con una madre que le enseñará los valores equivocados. Vanessa no va a cambiar, Andrés. No lo hizo en estos 20 días de crisis. No lo hará nunca. Pero papá es la madre de mi hijo, y tú eres mi hijo, y eso no te detuvo de tratarme como basura. Andrés se cubrió la cara con las manos. No sé si puedo hacer eso. Entonces no puedo perdonar tu deuda. En 18 días embargaré tu casa. La venderán en subasta. Y tú, Vanessa y Santiago no tendrán dónde vivir. Esa es tu opción. Me levanté, indicando que la conversación había terminado. Tienes 18 días para decidir. ¿Salvas tu matrimonio con una mujer que te desprecia por ser débil? ¿O salvas tu relación con tu padre y le das a tu hijo una oportunidad de crecer con valores correctos? Andrés salió de mi casa caminando como zombi, con el peso de la decisión más grande de su vida sobre sus hombros. Yo me quedé despierto toda la noche, preguntándome si había sido demasiado cruel, preguntándome si Elena me perdonaría por poner a nuestro hijo en esa posición, pero en mi corazón sabía que esto era necesario. Andrés necesitaba tocar fondo para poder empezar a subir de nuevo. Los siguientes días fueron los más tensos de toda esta situación. Patricia me llamaba diariamente para reportarme que Andrés había consultado con un abogado de familia sobre divorcio, que había investigado sus derechos de custodia, que Vanessa había descubierto lo que estaba considerando y había explotado en furia absoluta, que había escándalos nocturnos en su casa con gritos que los vecinos escuchaban. Con 10 días restantes, recibí un mensaje de texto de Andrés. Lo voy a hacer. Necesito ayuda. El proceso de divorcio fue rápido y brutal. Patricia me recomendó a un colega especializado en derecho familiar, el licenciado Héctor Campos, quien tomó el caso de Andrés inmediatamente. Yo pagué los honorarios del abogado con parte de mis ahorros restantes. Era una inversión en el futuro de mi hijo y mi nieto. Vanessa no se rindió sin pelear. Contrató al abogado más caro que pudo encontrar con el dinero que le quedaba. Intentó usar a Santiago como arma, amenazando con que Andrés nunca volvería a ver a su hijo. Inventó historias de abuso. Lloró en las audiencias. Manipuló a sus padres para que testificaran a su favor. Pero tenía un problema. Yo tenía toda la documentación de los gastos excesivos que ella había hecho con mi dinero. Tenía pruebas de su comportamiento cruel. Y lo más importante, Andrés finalmente había encontrado su columna vertebral y estaba dispuesto a testificar sobre cómo ella lo había manipulado durante años. La batalla legal duró 3 meses. 3 meses durante los cuales Andrés vivió en un departamento pequeño que yo le ayudé a rentar. 3 meses durante los cuales él trabajó en mi antigua empresa de construcción, que yo había vuelto a iniciar en pequeña escala con algunos contactos antiguos. 3 meses durante los cuales yo vi a mi hijo transformarse lentamente de vuelta en el hombre que Elena y yo habíamos criado. «Papá», me dijo una noche mientras cenábamos tacos de carne asada en mi pequeña cocina, «no sé cómo agradecerte esto. Me salvaste la vida. Literalmente me salvaste. Te di una oportunidad, hijo. Tú fuiste quien tuvo el valor de tomarla. Vanessa me llamó ayer. Me dijo que era un traidor, que había vendido mi matrimonio por dinero,
que Santiago me iba a odiar cuando creciera. ¿Y qué le dijiste? Le dije que vendí mi integridad por dinero hace 5 años cuando dejé que ella te tratara como basura. Ahora solo estoy comprándola de vuelta. Sonreí. Mi hijo estaba de regreso. El juez falló a favor de Andrés en la custodia. Determinó que Vanessa había demostrado un patrón de comportamiento manipulador y abusivo, no solo hacia mí, sino también hacia Andrés. Le dio a mi hijo la custodia principal de Santiago, con Vanessa teniendo visitas supervisadas cada 2 fines de semana. Además, el juez ordenó la venta de la casa de Puerta de Hierro para saldar las deudas. La casa se vendió por 7.400.000 pesos. De ese dinero, 3.170.000 pesos fueron directamente para mí, cumpliendo con el acuerdo del 50% de perdón de deuda. El resto se dividió entre Andrés y Vanessa según las leyes de divorcio. Vanessa terminó con aproximadamente 2.100.000 pesos, después de pagar su abogado carísimo. Se mudó a un departamento pequeño cerca de la casa de sus padres, quienes seguían negándose a dejarla vivir con ellos. Supe por conocidos que consiguió trabajo como vendedora en una tienda de ropa, su primer empleo real en toda su vida. Andrés, con su parte del dinero de la casa más lo que había ahorrado trabajando, compró un departamento de 3 habitaciones en un barrio de clase media. No era lujoso, pero era honesto. Era suyo, ganado con su propio esfuerzo. Yo vendí mi casita en San Rafael. Ya no la necesitaba. Con el dinero de la venta más los 3.170.000 que Andrés me pagó, compré un departamento cómodo de 2 habitaciones en el mismo edificio donde vivía mi hijo, 2 pisos más arriba. Si estás disfrutando esta historia, por favor dale like y suscríbete al canal. Tus comentarios me motivan a seguir compartiendo estas experiencias. Déjame saber en los comentarios qué opinas de todo lo que pasó. 6 meses después del divorcio, mi vida era completamente diferente. Cada mañana, Andrés tocaba mi puerta a las 7 con Santiago de la mano. Mi nieto, ahora de 3 años, corría hacia mí gritando, ¡Abuelo! Y yo lo levantaba en mis brazos, sintiendo una felicidad que no había sentido en años. «Buenos días, papá», me saludaba Andrés con una sonrisa genuina. «¿Puedes cuidar a Santiago mientras voy a la oficina?» «Por supuesto, hijo. Es lo que más me gusta hacer». Andrés había madurado de formas que yo nunca imaginé posibles. Trabajaba duro en la empresa de construcción que habíamos reconstruido juntos, ahora llamada Mendoza, e hijo nuevamente. No porque yo se lo impusiera, sino porque él mismo lo propuso. Manejaba su dinero con responsabilidad, vivía modestamente, y sobre todo, era un padre presente y amoroso para Santiago. Los fines de semana que Santiago iba con Vanessa, Andrés y yo, íbamos a pescar, o simplemente nos sentábamos en mi balcón a tomar café y hablar. Hablábamos de todo, de Elena, de los errores del pasado, de los planes para el futuro, de la vida en general. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste, papá?, me preguntó una tarde de domingo mientras pescábamos en el lago municipal. ¿De demandarte? Sí, pensé cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento de que fuera necesario. Me arrepiento de que no encontráramos otro camino, pero no me arrepiento de haberte obligado a enfrentar las consecuencias de tus acciones, porque esas consecuencias te salvaron, hijo. Te salvaron de convertirte en alguien que ni tú ni tu madre hubieran reconocido. Vanessa me llamó la semana pasada, dijo Andrés después de un silencio. Me pidió que volviéramos. Dijo que había cambiado, que había aprendido la lección. ¿Y qué le dijiste? Le dije que me alegraba que estuviera trabajando en sí misma, pero que esa puerta está cerrada, que mi prioridad es Santiago y reconstruir mi relación contigo, que no voy a volver a un lugar donde fui débil y cobarde. ¿Cómo lo tomó? Lloró. Me dijo que yo era su última esperanza. Pero papá, sus lágrimas ya no me afectan. He aprendido que el arrepentimiento real se demuestra con acciones sostenidas en el tiempo, no con lágrimas en un momento de desesperación. Me sentí orgulloso de mi hijo en ese momento. Había aprendido la lección más difícil de todas, que el amor verdadero es firme, no débil, que la compasión no significa permitir el abuso, que perdonar no significa olvidar las consecuencias. 1 año después de todo el drama legal, organicé una carne asada en la azotea de nuestro edificio.
Invité a Andrés, a Santiago, a mi prima Lucía, a Patricia, la abogada, y a algunos viejos amigos de mis días como constructor. Era un día soleado de abril. Santiago corría alrededor de la azotea con un avioncito de juguete que yo le había comprado. Andrés manejaba la parrilla, cocinando carne con la misma técnica que yo le había enseñado cuando era niño. La gente reía, conversaba, disfrutaba. Patricia se acercó a mí con una cerveza en la mano. Roberto, ¿sabes? En mis 20 años como abogada, nunca había visto un caso como el tuyo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas en tu situación simplemente se rinden, aceptan el abuso, aceptan ser tratados como basura por sus propios hijos, se convencen de que es su deber como padres sacrificarse infinitamente. Pero tú dijiste, no más, pusiste límites, y al hacerlo, salvaste a tu hijo. Casi lo pierdo en el proceso, pero no lo perdiste, y esa es la diferencia entre establecer límites saludables y venganza destructiva. Tú le diste una salida, le diste la oportunidad de elegir correctamente. Muchos padres en tu situación simplemente habrían procedido a destruir todo sin dar opciones. Miré a Andrés riendo con sus amigos, a Santiago corriendo feliz, y supe que Patricia tenía razón. Había arriesgado todo, pero había ganado lo único que realmente importaba, mi dignidad y mi familia de vuelta. Esa noche, después de que todos se fueron, Andrés se quedó ayudándome a limpiar. Santiago se había quedado dormido en mi sofá, acurrucado con una manta que Elena había tejido años atrás. «Papá», dijo Andrés mientras lavaba los platos, «quiero decirte algo importante». «Dime, hijo». «He estado ahorrando. Cada mes aparto el 20% de mi salario. En 5 años, quiero devolverte los 3.170.000 pesos que perdonaste, con intereses». «Andrés, no es necesario. Ese dinero está perdonado. Lo sé, pero para mí sí es necesario. Necesito demostrarte que tu sacrificio no fue en vano, que el hijo que criaste sigue aquí, que los valores que tú y mamá nos enseñaron están vivos en mí». Sentí lágrimas picando en mis ojos. «Tu madre estaría tan orgullosa de ti, hijo». «Lo sé. A veces la siento cerca, ¿sabes? Especialmente cuando estoy con Santiago. Siento que ella está ahí, sonriendo, diciéndome que lo estoy haciendo bien». Nos abrazamos en esa cocina pequeña, padre e hijo, habiendo atravesado el infierno y salido más fuertes del otro lado. 2 años después de que todo esto comenzara, mi vida había encontrado un equilibrio hermoso. Mendoza e Hijo era una empresa pequeña pero próspera. Andrés manejaba la mayor parte de las operaciones. Yo servía como consultor y mentor. Santiago, ahora de 5 años, venía conmigo a los sitios de construcción los sábados, usando su casco amarillo pequeño y fingiendo que supervisaba el trabajo, exactamente como Andrés había hecho cuando era niño. Vanessa seguía trabajando en la tienda de ropa. Supe por Andrés que se había mudado a un departamento mejor y que estaba viendo a un terapeuta. En las entregas de Santiago, ella era cordial pero distante. Ya no había drama, ya no había manipulación. Solo una madre viendo a su hijo cada 2 fines de semana, tratando de reconstruir una relación que ella misma había dañado. Un domingo por la tarde, mientras Santiago dibujaba en mi mesa y Andrés revisaba planos de construcción, recibí una llamada de un número desconocido. Era el notario Ramírez. «Señor Mendoza, llamo para informarle que acabo de certificar el último pago de su hijo. Ha completado el plan de pagos que establecieron hace 2 años. Los 3.170.000 pesos más intereses han sido pagados en su totalidad». Miré a Andrés, quien me observaba con una sonrisa tímida. «Lo hiciste», le dije después de colgar. «Lo hice, papá, y ahora puedo mirarte a los ojos sin vergüenza. Ahora puedo decirle a Santiago cuando sea mayor que aunque su papá cometió errores terribles, los corrigió, que pagué mis deudas, que restauré mi honor». Esa noche cenamos juntos los 3, abuelo, padre e hijo, en mi departamento. Comimos pasta simple con salsa de tomate que yo había preparado. No era lujoso, no era caro, pero era honesto, y estaba lleno de amor. Después de cenar, mientras Andrés lavaba los platos y Santiago veía caricaturas, me senté en mi balcón mirando las luces de la ciudad. Pensé en todo el camino recorrido,
en los 18.500.000 pesos que había dado, en las humillaciones que había soportado, en la venganza que había ejecutado, en la redención que había sido posible. Andrés salió al balcón y se sentó a mi lado. ¿En qué piensas, papá? En tu madre, en cómo ella tenía razón sobre Vanessa desde el principio, en cómo desearía que estuviera aquí para ver al hombre en que te has convertido. Ella está aquí, papá, cada vez que tú me corriges, cada vez que me enseñas algo, cada vez que me demuestras lo que significa ser un hombre de honor. Ella sigue viva en nosotros. Meses después, todo se calmó completamente. La vida encontró su ritmo. Mendoza e hijo seguía creciendo. Santiago empezó el kinder. Andrés incluso empezó a salir con una mujer nueva, una maestra llamada Sofía, que trataba a Santiago con cariño genuino y que me saludaba con respeto cada vez que nos veíamos. La historia tuvo su cierre final un día de noviembre, casi 3 años después de aquella cena de Navidad, donde todo había estallado. Estábamos los 3 en el cementerio, visitando la tumba de Elena. Era su aniversario de muerte. Santiago puso flores rosas que yo le había ayudado a elegir. «Abuela Elena», dijo con su vocecita dulce, «te traje flores. El abuelo dice que te encantaban las rosas». Andrés se arrodilló junto a la tumba. «Mamá, siento haber tardado tanto en entender lo que tú y papá intentaron enseñarme, pero ya entendí, y te prometo que voy a criar a Santiago con los mismos valores que ustedes me enseñaron a mí». Yo me quedé de pie, mirando la lápida de mármol con el nombre de mi Elena grabado en letras doradas. «Mi amor», susurré, «nuestro hijo está de vuelta. Lo recuperamos. Todo valió la pena». Sentí una brisa cálida soplar entre los árboles del cementerio, y supe que Elena había escuchado. Supe que ella estaba en paz. Supe que todo, absolutamente todo, había sido exactamente como debía ser. Cuando descubrieron lo que había hecho, pensaron que había destruido a la familia. Lo que no entendieron es que yo había salvado lo único que realmente importaba, el alma de mi hijo y el futuro de mi nieto. A veces el amor más grande requiere las decisiones más difíciles. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado casi 4 años desde aquella reunión en la notaría que cambió todo. Tengo 71 años. Vivo en un departamento cómodo de 2 habitaciones con una vista hermosa de la ciudad. No es lujoso, pero es mío, y está lleno de amor. Cada mañana me despierto con el sonido de pasos pequeños corriendo por el pasillo. Es Santiago, que ahora tiene 6 años y medio, quien sube corriendo las escaleras desde el departamento de Andrés para desayunar conmigo antes de ir a la escuela. Preparamos juntos huevos revueltos y pan tostado. Él me cuenta sobre sus amigos, sobre lo que está aprendiendo, sobre sus sueños de ser constructor como su papá y su abuelo. Andrés viene a recogerlo 30 minutos después, vestido con su ropa de trabajo, listo para otro día en Mendoza e hijo. Mi hijo tiene 39 años ahora, algunas canas comenzando a aparecer en sus sienes, pero sus ojos tienen una luz que no tenían durante esos años oscuros con Vanessa. Es la luz de un hombre que conoce su valor, de un hombre que pagó por sus errores y aprendió de ellos. Los fines de semana que Santiago está con nosotros, hacemos carne asada en la azotea del edificio. Invitamos a amigos, a colegas de trabajo, a la familia que se mantuvo presente durante los tiempos difíciles. Sofía, la novia de Andrés desde hace 2 años, se ha convertido en parte de nuestra familia. Ella y Santiago tienen una relación hermosa, y aunque ella nunca intentará reemplazar a su madre biológica, le da a mi nieto el ejemplo de una mujer fuerte, educada y respetuosa. Y Vanessa, supe hace unos meses que se casó de nuevo, con un hombre 10 años mayor que ella, un contador según me contó Andrés. Aparentemente ha cambiado algo, porque sus interacciones con Andrés durante las entregas de Santiago son civilizadas ahora. Ya no hay drama, ya no hay manipulación. Solo 2 adultos cocriando a un niño lo mejor que pueden. A veces me pregunto si fui demasiado duro, si debí haber encontrado otro camino. Pero cuando miro a Santiago corriendo feliz, cuando veo a Andrés manejando su vida con responsabilidad e integridad, cuando siento la paz en mi corazón, sé que tomé la decisión correcta.
He aprendido algo fundamental en estos años. El amor verdadero no se demuestra con dinero, sino con respeto. Yo amaba a mi hijo con todo mi corazón. Por eso le di 18.500.000 pesos sin pensarlo 2 veces. Pero ese amor sin límites, sin consecuencias, sin exigir respeto mutuo, casi destruye a mi hijo. Lo convirtió en alguien que él mismo odiaba ser. A veces el mejor regalo que puedes dar a tus hijos es dejarlos caer para que aprendan a levantarse. Es establecer límites. Es decir, no más. Es demostrarles que las acciones tienen consecuencias reales, dolorosas, pero también transformadoras. Si estás pasando por algo similar, si tienes hijos que te tratan mal, que abusan de tu generosidad, que confunden tu amor con debilidad, quiero que sepas esto. Tú mereces respeto. No importa cuánto amas, no importa cuánto has dado, no importa cuánto estés dispuesto a sacrificar. Si no hay respeto, no hay relación saludable. Poner límites no es crueldad, es amor en su forma más pura y más difícil. Perdí mi empresa de construcción que construí durante 30 años. Perdí mi casa grande donde Elena y yo criamos a nuestro hijo. Perdí casi 25 millones de pesos de mi patrimonio. Perdí 5 años de mi vida en humillaciones y dolor. Pero recuperé a mi hijo. Recuperé mi dignidad. Gané una relación hermosa con mi nieto. Gané la paz de poder mirarme al espejo cada mañana y estar orgulloso del hombre que veo reflejado. Valió la pena cada peso. Valió la pena cada lágrima. Valió la pena cada momento difícil. Porque al final, lo único que realmente importa no es cuánto dinero tienes en el banco o qué tan grande es tu casa. Lo que importa es poder sentarte a la mesa con las personas que amas y sentir que hay respeto mutuo, amor genuino y valores compartidos. Elena, mi amor, donde quiera que estés, quiero que sepas que lo logramos. Nuestro hijo volvió a casa, no a la casa física que vendimos, sino a la casa de los valores que tú y yo construimos juntos durante 38 años de matrimonio. Y esa casa, la casa del amor con dignidad, nadie podrá quitárnosla jamás. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, por favor suscríbete al canal, dale like a este video y déjame un comentario contándome qué opinas. Tu apoyo significa todo para mí. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla. A veces necesitamos saber que está bien poner límites, incluso con las personas que más amamos. Hasta la próxima historia. Les mando un abrazo enorme desde mi corazón.